Aquí estamos una vez más a ser expuesto por tu palabra. Háblanos. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Y gracias, Señor, porque por medio de la historia de tu pueblo tenemos tanto que aprender y agradecerte. Yo te pido que esto no quede en una sola historia, solamente en una historia, sino que desafíen la manera en que vivimos y que podamos responder en obediencia a tu palabra. Ayúdame a ser fiel en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué bueno verlos. Qué gozo el volver a encontrarnos. Nos llena de mucha alegría y gozo y poder continuar con la serie del libro de Esdras y Nehemías. Y cuando decimos el libro de Esdras y Nehemías, no estamos cometiendo un error gramatical. Lo dijimos al principio de la serie. Es porque el libro de Esdras y Nehemías era visto como un solo libro en la Biblia hebrea. Y nosotros vamos a ver en el día de hoy el cierre del libro de Esdras, ya en el capítulo 9 y 10. Y vamos entonces la semana próxima a iniciar el libro de Nehemías como parte de la misma trayectoria y la misma narrativa. En esta mañana vamos a ver el capítulo 9 y 10 y le prometo y voy a tratar de ser lo más fiel posible al texto, de que vamos a leer todo el texto, aun cuando el hermano Julio leyó los primeros versículos. Pero es importante que nos expongamos a la escritura, porque lo que Dios tiene que decir es más importante que lo que yo pueda decir. Y cuando yo veo la historia del libro de Esdras y el pueblo de Israel, me recuerda bastante una situación que se dio con Josué cuando él tenía 9 años aproximadamente. Había sido un día intenso de mucha desobediencia, de esos días donde usted corrige, repite las mismas cosas y habla las mismas cosas. Había sido ya disciplinado Josué por haber cometido desobediencia. Y ya mi esposa Betsy, cansada de decirle lo mismo, decide tratar de convencerlo ahora con unas palabras más dulces, más a su nivel, y le dice, trata de convencerlo y dice: Josué, por favor, te lo ruego, obedece, pórtate bien. Y estas tiernas palabras lo que hicieron fue quebrar el corazón de Josué, lo cual él respondió: mami, que no puedo portarme bien. En sus 9 años de edad, él levantó los brazos al cielo y dijo: necesito a Cristo. Bueno, lo que nosotros vemos en el pueblo de Israel es justamente eso, su incapacidad de obedecer a Dios. El pueblo de Israel una vez más fallándole a Dios. Y el título del sermón en esta tarde es esto: Dios no es infiel como su pueblo, primera parte. Y digo primera parte porque le voy a dar ahora un spoiler alert, le voy a dar una nota que va a suceder al final del libro de Nehemías. Y es que una vez más el pueblo vuelve a ser infiel. Y aquí nosotros vemos a un pueblo infiel, vemos a Esdras. Si usted ve el sermón de la semana pasada, usted recordará que hablábamos y decíamos cómo la mano poderosa de Dios estaba guiando al pueblo de Israel y cómo la mano poderosa de Dios hace que levante a Esdras como el líder que toma a una segunda ola de judíos que habían estado en el exilio en Babilonia, y cómo ahora Dios mueve el corazón de Artajerjes y empodera a Esdras a dirigir el retorno de este segundo remanente, cerca de 2,000 personas. Y vemos cómo Dios milagrosamente le da los recursos que necesita: el dinero, el oro, la plata, la comida, todo lo que necesitaban para que ellos retornaran de una manera exitosa a la tierra de Israel. ¿Usted sabe cuántos meses pasaron desde ese momento? 4 meses. Y nos encontramos aquí frente a un pueblo que había sido dividido por el pecado de Salomón, de irse en pos de dioses paganos y de idolatrar o de levantar otros dioses y seguir las mujeres de esos dioses. Por causa de ese pecado, Dios divide al reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del sur es donde está Judá y Benjamín, y donde está la ciudad de Jerusalén. Y aquí estamos lidiando con el reino del sur, que sabe que su reino fue dividido por el pecado de Salomón. Y no solo eso,
El pueblo fue tomado en cautiverio por Nabucodonosor y los babilonios porque ellos se fueron en pos de otros dioses, porque se casaron con mujeres extrañas. Y aquí vemos el pueblo que retorna a su tierra como Dios lo había prometido. Y vemos que el pueblo retorna a su tierra como Dios lo había prometido y viene a cometer el mismo pecado. No puede obedecer. Un pueblo incapaz de obedecer. Un pueblo que sabía lo que era el cautiverio, sabía lo que significaba estar en el exilio. Personas murieron en el exilio, nacieron en el exilio. Algunos permanecieron vivos y vieron el segundo templo construir, como vimos en los capítulos anteriores. Y ahora encontramos a un pueblo pecando con el mismo pecado de sus ancestros o sus antecesores. Esta vez vemos a un pueblo que está rebelándose contra Dios, no desde una posición externa o posición externa, sino internamente. La pureza de la comunidad se ha visto ahora amenazada, y la pureza incluso del linaje de Dios o de la nación de Israel se ha visto amenazada por casarse con mujeres de entre los pueblos de la tierra que no adoraban dioses. Dios había levantado a Esdras, lo vimos en el capítulo 8 y el capítulo 7 y 8, como un líder que trajo la escritura para traer un despertar al pueblo. Y ahora vemos a Esdras jugando un rol de intercesor por el pecado del pueblo. Recuerde el contexto de lo que está sucediendo. Esta gente había estado cautivo 70 años. Esta gente es Esdras quien le trae otra vez a conocer la escritura, toda la Torá, toda la ley, todo lo que Dios había mandado. Y aquí nosotros vemos un pueblo infiel. Así que básicamente voy a romper o a desempacar el texto en dos porciones, en dos partes. Un pueblo infiel que obedece, esa es la primera parte, desde el capítulo 9, versículo 1 al 15. Y luego vamos a ver en los versículos del capítulo 10 y en lo adelante, vamos a ver entonces a un pueblo confesando sus transgresiones y poniendo su esperanza en un Dios fiel. Ok, así que acompáñame en este recorrido. Y lo primero que yo quiero que usted con su Biblia observe, o en la pantalla donde usted se encuentre, usted vea que este pueblo claramente no ha podido llevar a cabo lo que Dios requería de ellos, no ha podido mantener los mandamientos que Dios le había dado y decide irse en esta infidelidad. Pero no solamente el pueblo, el pecado también llegó a los líderes. Los líderes, los sacerdotes, los levitas estaban desobedeciendo. Lea el versículo 1 y 2. Acabadas estas cosas, 4 meses después, se me acercaron los príncipes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes, míralo aquí, no solamente el pueblo, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra y sus abominaciones, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, mira aquí la amenaza, se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Wow, los líderes y los gobernantes fueron los primeros en cometer esta infidelidad. Si estuviéramos hablándole a los pastores, probablemente pudiéramos sacar mucha enseñanza, pero creo que hay una enseñanza de la iglesia clara, y es que el pecado no mira posición. El pecado afecta a todos, al más nuevo de los creyentes como a líderes y pastores. Aquí vemos que a Esdras le están informando de la situación, y Esdras se le acerca a un líder dentro de ellos. Si usted lee el capítulo 1 de Esdras, recordará que hubo un grupo de hombres, jefes, le llamaban jefes de casas, y ellos eran el grupo de liderazgo con el que se estaba construyendo esta nueva comunidad. Y aquí uno de ellos se levanta para informarle a Esdras lo que está sucediendo. No solamente que ellos se han casado con mujeres que sirven a dioses paganos, sino que ellos también están siguiendo estas costumbres abominables. El pueblo se estaba corrompiendo. El pueblo se estaba corrompiendo. Y quiero traer esto a un contexto más amplio. Recuerde
que en Génesis Dios había dicho que por medio de la simiente iba a venir una que iba a aplastar la cabeza del enemigo. Luego nosotros vemos las genealogías apareciendo una y otra vez, el Señor recordándonos que Él está manteniendo su promesa. Y vemos ahora que el pueblo regresa luego de haber pasado por el exilio, destrucción de su primer templo, se reconstruye el templo y ahora vemos que Dios sigue manteniendo su promesa. Ahora Dios sigue protegiendo su pueblo. Sin embargo, aquí hay algo que está sucediendo y es que por causa del pecado, ese linaje se está viendo amenazado. Sus líderes están corrompidos, se han corrompido y el pueblo ha seguido las costumbres paganas. No es la primera vez que esto sucede y Dios se lo había advertido a ellos. Esdras, que era un experto de la ley, lo vimos la semana pasada en el capítulo 7:10, que él había decidido en su corazón estudiar la palabra, obedecer la palabra y enseñar la palabra. Él conocía muy bien Deuteronomio. Él sabía que en Deuteronomio 7, 1 al 5 decía lo siguiente: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti muchas naciones, a los heteos, mire a ver si son las mismas naciones, los jereseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todo lo que termina en eos. Eso lo puse yo. 7 naciones más grandes y poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios te haya entregado delante de ti y lo hayas derrotado, los destruirá por completo. No harás alianzas con ellos, ni te apiadarás de ellos. Y mire aquí, Esdras sabía muy bien esta porción. Y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Esdras sabía muy bien este texto. Y muchos de los líderes, levitas y sacerdotes sabían muy bien de este texto. Y sabían que ellos abiertamente estaban violentando un mandato que Dios había dado con consecuencias incluidas. No era un mandato solamente, no te cases, no. Es que si tú te casas, esas mujeres van a llevar a tus hijos a seguir esos dioses. Y yo voy a venir sobre ti, voy a destruirte. Y eso fue lo que vimos que pasó en el pueblo, en la historia del pueblo cuando se fueron en pos de otros dioses. El pueblo falló. Y el linaje santo empieza a mezclarse con los pueblos de la tierra. Y aquí nosotros vemos que los líderes fueron parte de este pecado. El resultado del pecado es inevitable. Siempre el pecado trae consigo dolor. Los matrimonios entre los israelitas y los pueblos, Dios lo llamó idolatría, lo llamaba idolatría. Y aquí vemos a un pueblo, a un Esdras herido, dolido por el pecado del pueblo. Me llama mucho la atención que justamente no solamente el texto 1:2 menciona las mismas naciones, sino que dice específicamente lo que Deuteronomio prohibía. Han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y Deuteronomio le dijo: no tomen mujeres de ellos, ni para ti ni para sus hijos. Y aquí está el pecado una vez más. Es una manifestación de nuestra revelación, nuestra rebeldía contra Dios. Esdras muestra su dolor, su consternación. Y mire ahora cómo Esdras, que no participó en este pecado, se une en el dolor del pecado. Lee el versículo 3 y 4. Y cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto. No era calvo, Esdras, porque dice: arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante la palabra del Dios de Israel por causa, aquí está, de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Aquí está Esdras, que no había sido partícipe del pecado directamente, pero era parte del pueblo. Y el pecado, él sabía que iba a traer consecuencias, no solamente a él, aunque no hubiese participado del pecado, pero a su pueblo. Y las consecuencias que iba a traer sobre su pueblo iban a ser consecuencias contra él también. Y él sabe que el pecado ha afectado a la nación y ahora él, en dolor, en humillación, se desprende de
rasga sus vestiduras y viene delante del Señor y está en shock, y él ve la consternación de un pueblo que insiste en pecar. Insiste en pecar. Él sabe que este pecado llevó al pueblo al exilio. Él sabe que este pecado llevó a que la nación se dividiera en dos reinos. Él lo sabe muy bien. Y yo creo que de una manera u otra, cuando nosotros vemos los pecados del pueblo de Israel, y nosotros vemos al pueblo de Israel y decimos, wow, pero qué pueblo tan terco. No, nosotros somos el pueblo de Israel. Nosotros somos ese pueblo que insistimos en rebelarnos contra un Dios que es santo, 3 veces santo. Y que nosotros a veces tomamos ligeramente el pecado. Y el pecado trae dolor y consecuencias no solo a nuestras vidas, sino a nuestro entorno. Si no, pregúntale al hombre que le ha sido infiel a su esposa, y como resultado el matrimonio se sacude, a veces se separan, pero no solamente se destruye la confianza del matrimonio, los hijos se ven afectados, la iglesia se ve afectada. El pecado de uno trae consecuencias para todos. El pecado está presente en todos, en los líderes, en los más recientes. El pecado es una lucha constante. Aquí vemos que los levitas, los sacerdotes, los pastores, todo el mundo estaba envuelto. El pecado trae dolor, trae división, trae tristeza. Y yo creo que si hay algo que podemos ver en los primeros versículos de este anticlímax, como si se puede decir, porque el libro de Esdras no termina como una celebración de júbilo luego de haber reconstruido el templo. No, termina ellos pagando la consecuencia de sus pecados. A veces nosotros tomamos muy a la ligera el pecado y creemos que el pecado no afecta a otros. El hombre o la mujer que está jugando con la pornografía en la televisión y su esposo o su esposa lo encuentra en el internet, el daño, el dolor que le causa, cómo marca la confianza y destruye la confianza entre ambos. O el padre que incumple con su hijo, que luego que le había ofrecido cosas no está presente. El pecado afecta, nos afecta a todos. Nosotros vemos luego que Esdras entonces, una vez haber recibido la noticia y tener muy claro de las consecuencias que pudieran venir para su nación, y que como el pecado una vez más está en medio de su pueblo y de sus líderes. Los líderes no podían llamarle la atención, porque los líderes estaban comprometidos. Y como vemos ahora que Esdras se levanta como un intercesor. Esdras ora al Señor confesando la infidelidad y recordando la fidelidad. Lea el versículo 6 y 7 conmigo. Ahí en su Biblia, observe. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación con mi vestido y manto rasgado. La humillación a la que él se refiere, donde él se desprendió los cabellos y la barba. Y caí de rodillas y me extendí mis manos al Señor mi Dios y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. Mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. Y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa. No podemos obedecer, Dios. Y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública como en este día. Dios mío, mi Dios. Esdras no le está pasando paño tibio, dicen en República Dominicana. No le está pasando, no está tomando a la ligera el pecado. Y él lo dice, nuestros pecados están por encima de nuestra cabeza. Nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Él sabe el impacto del pecado. Hermanos, hermanas, uno de los grandes problemas nuestros es que nosotros no entendemos la magnitud del pecado. Y queremos coquetear con el pecado. Y el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que tú crees. Dice el pastor Miguel, mi pastor en Dominicana,
que tú te alejas y pecas con tus condiciones, pero cuando regresas vas a regresar con las condiciones de Dios. Y eso fue lo que el pueblo había visto. Se alejaba, se divertía, tomaba mujeres, se iba en pos de dioses paganos, pero cuando Dios traía la disciplina al pueblo, regresaban entonces con las condiciones de Dios. Y aquí vemos una oración de confesión sincera. Él dice que en la ofrenda de la tarde, porque era la tradición según Éxodo 29, de que había ofrenda en la mañana y en la tarde. ¿Para qué? Ofrenda para expiar los pecados. Ya el templo se había levantado, lo recuerdan en los sermones anteriores. Ellos habían ofrecido sacrificios, lo vimos en los sermones anteriores. Así que Esdras va, algunos dicen que estaba en el lugar, en los atrios del templo, y estaba ahí y hasta esta oración sincera. Él sabe que aún en su pecado Dios está cercano. Donde yo lo veo, cuando él usa 2 veces estas palabras y dice, Dios mío. Lo dice al principio, cuando dice, Dios mío, estoy avergonzado y confuso. Y luego dice, mi Dios, porque nuestras iniquidades. Él sabe que este Dios, aún en medio del pecado de su pueblo, está cercano. Observe también cómo él dice, y él se incluye nuestras iniquidades. Porque él sabe que él es parte del pueblo. Y él sabe que la relación de Dios era con su pueblo también. Y él sabe que cualquier disciplina que Dios trajera a su pueblo, aun cuando él no hubiese pecado, él iba a tener que estar bajo esas consecuencias. Y él empieza por confesar su propia necesidad de perdón, y luego reconoce los pecados de la nación, y luego repasa la historia. Y él quiere recordarse lo que nosotros no hacemos cuando pecamos. Que a veces cuando pecamos no nos recordamos lo amargo del pecado. Pero él se está recordando lo que hicieron sus padres, reyes anteriores, sacerdotes, y él está recordando la historia. Y luego entonces ahora, del versículo 8, lea en su Biblia conmigo, él transiciona a reconocer la misericordia de Dios. Luego de que él ha tenido una confesión sincera, ahora él transiciona y dice, pero ahora, versículo 8, por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo. Él está hablando del retorno. Para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos. Mas en nuestra servidumbre, nuestro Dios no nos ha abandonado. Dios no es como su pueblo de infiel. Dios no es como su pueblo. En nuestra servidumbre, nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros. Ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Esdras está muy consciente de que Dios, a pesar de este pueblo desobedecer, Dios ha permanecido fiel. Luego de que él repasa la historia y ve la consistencia de pecado del pueblo, él también recuerda las grandezas de la misericordia de Dios. Él se da cuenta de que Dios ha sido misericordioso. El Señor ha extendido gracia con su pueblo, y que Dios de una manera u otra no lo ha destruido completamente cuando Él lo pudo hacer. Él se recuerda que Dios no es como ellos, y que Dios ha extendido gracia aún sin ellos merecerlo. El versículo 8, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro. Versículo 9, nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que nos ha extendido misericordia. Esa misericordia la vimos en los capítulos anteriores, como cambió el corazón de Ciro y movió el corazón de Ciro para que ellos retornaran, el primer remanente, y luego el de Darío, y luego el de Artajerjes. Y Nehemías capítulo 1, que vamos a ver la semana próxima, empieza justamente con el rey Artajerjes dándole permiso a Nehemías para ir a reconstruir los muros ahora. Lea el versículo 10 al 15 y vea cómo ahora Esdras, luego de haber, siga la secuencia, él presenta los pecados de sus padres anteriores, resalta la fidelidad de Dios. Dios no es igual que su pueblo, y ahora viene a confesar los pecados presentes.
Esdras no está tapando su pecado pasado porque él sabe que Dios lo conoce. Él no está escondiendo, ni tampoco está pasándole mano suave, no sé cómo le dicen en su país. En mi país dice mano tibia al pecado. No, él viene a transparente. Y ahora confiesa los pecados presentes, versículo 10 al 15. Léalo. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos pues de esto? Porque aquí está el pecado. Hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas ordenaste diciendo: la tierra a la cual entrasteis para poseerla es una tierra inmunda, con inmundicia de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro y con su impureza. Ahora pues no deis vuestras hijas, Deuteronomio 7, Éxodo 34, 15 y 16. No deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, y nunca procuréis su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis lo mejor de la tierra, y la deis por heredar a vuestros hijos para siempre. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, nuestro pecado y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, otra vez, nuestro Dios, Dios cercano, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. No te enojarías con nosotros hasta destruirnos, sin que quedara remanente ni escapara. Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. He aquí estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Una vez más, una confesión sincera, transparente, honesta, descansando en la misericordia de Dios. A mí me encanta que en el versículo 13 hay algo del Salmo 103:10. El versículo 13, cuando él dice: no nos ha pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen. ¿No le hace esto sentido lo que dice el Salmo 103:10, cuando el salmista repetía estas mismas palabras? No nos has tratado según nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grandes son sus misericordias para los que le temen. Y aquí está Esdras intercediendo sobre su pueblo. Dios nuestro, él tiene un entendimiento de que este es el Dios de Israel, y que él no tiene a dónde correr sino venir con brazos abiertos. Él lo dice claramente: te hemos desobedecido. Este es un pueblo infiel, desobediente. Es un pueblo que no ha podido cumplir tu mandamiento. Y Esdras está recordando cómo ellos han desobedecido, han roto el pacto. Y la confesión de Esdras es una confesión incluso consciente de las consecuencias que esto iba a traer. El versículo 14. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos? Él sabía que Deuteronomio 7 hablaba de esto, Éxodo 34 también. Y algo interesante, que cuando yo estaba leyendo, porque esto es una historia que yo le invito a que usted lo lea una y otra vez. En el capítulo 7 vimos la semana pasada, versículo 25, Esdras en sí mismo tenía incluso autoridad para tomar un juicio. El versículo 25 del capítulo 7 dice: y tú, Esdras, esto es Darío dándole una orden a Esdras. Y tú, Esdras, perdón, el rey Artajerjes, dándole una orden, le dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra magistrados y jueces para que juzguen a todo el pueblo que está en la provincia, más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que las ignore, le enseñarás. Y todo aquel que no cumpla la ley de Dios, de tu Dios, y la ley del rey, que la justicia se aplique severamente, sea para muerte o destierro, o confiscación de bienes o encarcelamiento. Esdras pudo haber tomado una decisión mucho más drástica de la que él tomó. Pero aquí él juega un rol de intercesor. Simplemente fue un intercesor ante el pueblo, ante Dios, orando por el pueblo y confesando los pecados.
Hermanos, una vez más, quiero recordarte para que no veas esto como una película y una narrativa interesante. Usted y yo somos el pueblo. No se olvide de eso. Usted y yo somos los que hemos desobedecido y nos hemos rebelado contra un Dios santo. Usted y yo somos aquellos que por nuestros propios esfuerzos, nuestra propia fuerza, no vamos a poder cumplir el estándar de Dios. Por más bueno que usted crea que es, comparándose con el que está al lado, cuando se compara contra Cristo, usted no es bueno. Usted es, y yo soy también el pueblo. Y en muchas ocasiones, de otras maneras, hemos sido tan idólatras o peor de idólatras que el pueblo. Ahora nosotros podemos señalar al pueblo y decir, mira ese pueblo, cómo se iba en pos de mujeres. Piense a ver si usted no tiene ídolos en su corazón o ha tenido ídolos en su corazón a quien usted adora continuamente, a quien se rinde continuamente, a quien le sirve continuamente. La estabilidad, la salud, las riquezas, algún hobby. Piense dónde están sus afectos. Piense dónde usted pasa tiempo pensando, dándole su tiempo, su energía, sus recursos, su dinero, todo. Piense. Y usted va a ver que usted, al igual que el pueblo, es idólatra y ha sido idólatra. Ha levantado dioses. Nuestro pecado de idolatría es contra Dios, hermanos. Es contra Dios. Y nuestro pecado tenía que ser pagado de alguna manera. Y ahí es donde Cristo juega nuestro rol de intercesor. Esdras aquí jugó un rol de intercesor, pero gracias a Dios tenemos un mejor intercesor que Esdras. Y es Cristo mismo quien no solamente intercede delante del Padre, dice Romanos, y no solamente hace eso, sino que Él recibe todo el castigo por nuestra idolatría y por nuestro pecado que Esdras no recibió. Y lo recibe de manera que ahora usted y yo y todo el que cree en Él no reciba condenación que merecemos por nuestro pecado. Sin embargo, cuando yo veo a Esdras confesando, me pregunto, ¿tengo algún pecado que confesar? Y quiero extenderte esa pregunta a ti. ¿Tú tienes algún pecado que confesar? Te tengo dos noticias buenas. La primera, tú no tienes que ir donde un cura, sentarte al lado y confesarlo. No. Pero la segunda es mejor. Tú puedes venir confiadamente donde Cristo. Hebreos capítulo 4 me recuerda la gran promesa de cómo Cristo hizo posible que su trono estuviera abierto, recordándome estas palabras, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que siendo tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Recuerde que si usted tiene pecados que confesar, no los guardes, tráelos delante de Dios y confiésaselo a tu Dios y dile: Señor, aquí estoy, no puedo ocultarte mi pecado. He pecado tantas veces en mi pasado, me he ocultado, pero no puedo ocultarme de ti. Pero gracias a ti, a Cristo hay más misericordia en Cristo que pecado en mí. Hay más gracia en Cristo, decía un autor, que pecado en nosotros. Y corramos porque tenemos un mejor intercesor. Esdras fue un intercesor de un pueblo infiel y Dios envió a Cristo para que Cristo sea nuestro intercesor ante un pueblo infiel. Tenemos un mejor intercesor. Así que con eso vemos la debilidad de un pueblo infiel. La segunda parte está en el capítulo 10, que vemos la confesión ahora del pueblo y la esperanza de un Dios fiel. Y yo quiero apuntar a la esperanza de Dios fiel, porque el texto y el libro no trata del pueblo ni de Esdras, trata de Dios mostrando su gran fidelidad, amor en cumplir lo que Él había prometido. Y es Dios el protagonista, no el pueblo, no Esdras, no Nehemías. Es Dios.
Y por eso quiero resaltar aquí que a pesar de la infidelidad del pueblo, como dice un texto en el Nuevo Testamento, aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Versículo 1 y 2, el pueblo confiesa sus pecados, léalo. Mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, algunos entienden que era en el atrio, una gran asamblea de Israel, hombres y mujeres, niños, se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo: Esdras, me imagino, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza. Por eso es la confesión de un pueblo infiel, pero esperanza en un Dios fiel. Todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. A mí me humilla ver la esperanza que tenemos por medio de Cristo. Cuando yo miro mi corazón y miro mi pecado y veo todas las luchas en mi pecado y veo a Cristo, gracias porque hay esperanza. Y déjame decirte, todavía hay esperanza. Este enunciado es perpetuo para la eternidad. Todavía hay esperanza, dice Secanías. Y convencido de su pecado, viendo un Esdras intercediendo, un Esdras que no ha pecado, vemos que ellos aquí entonces se le acerca este líder y deciden tomar una acción. Hemos sido infieles. Usted ve, él no está excusándose ni se está excluyendo, Secanías. Hemos sido infieles. Señores, el perdón de nuestros pecados inicia reconociendo nuestra condición. El inicio de la salvación es cuando Dios en su misericordia te ha permitido ver tu condición y tú la reconoces y dices: soy un pecador, soy una pecadora y necesito correr donde hay esperanza. Y eso es lo que ellos hacen. Ellos dicen: hemos sido infieles a nuestro Dios, y eso ha sido casándonos con mujeres extranjeras. Ellos reconocen primero su condición de pecado y cómo desobedecieron, pero dicen: hay esperanza. ¿Y qué vemos en el versículo 13 en adelante? Bueno, una decisión un poco controversial. Ellos toman una acción con el pecado. Ellos hacen un pacto. Versículo 3, léalo. Dice: hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo. Anímate y hazlo. O sea que se levanta un líder, Secanías, le da la idea a Esdras. Ellos deciden hacer un pacto. Cuando yo di la clase, cuando di clase de teología referente a los pactos, yo aprendí algo que me quedó muy claro, y es que quien pacta es Dios. Por más que el hombre pacte, el hombre va a romper su pacto. Y usualmente los pactos de Dios, todos tienen una promesa verbal, tienen una confirmación de juramento solemne, tienen un favor y buena voluntad de parte de Dios. Algunos tienen símbolo, el arco iris, usted ha visto, algunos tienen símbolo. Pero aquí vemos el pueblo pactando con Dios. Y le voy a ser honesto, le voy a decir con lo que yo he estado lidiando con el texto. Yo sé que el pueblo confesó sus pecados y tomaron una decisión radical, y voy a explicarla. Yo no estoy muy seguro de que ellos se arrepintieron. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento trae consigo un cambio de dirección, un no volver a. Y hay una diferencia muy grande entre arrepentimiento y remordimiento. Yo no sé si usted, pero a mí me ha pasado que yo he venido delante de Dios a confesar pecados por remordimiento y por temor a las consecuencias, no necesariamente por un genuino arrepentimiento. Porque lo que yo veo en la Escritura es que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Si yo iba por aquí, me arrepentí y ahora voy por acá. ¿Por qué creo que pudo haber sido una confesión movida por? Porque luego vamos a ver en Nehemías al pueblo
volviéndose a casar con las mujeres de naciones paganas. Sin embargo, vamos a asumir que hay un arrepentimiento. Y si hay un arrepentimiento, entonces vamos a ver cómo ellos lo manifiestan. Todo arrepentimiento trae consigo una acción. Yo confieso el pecado y tomo una acción. ¿Qué acción ellos tomaron? Salir de estas mujeres. Y usted dirá, wow, pero una decisión radical. Sí, una decisión radical, una decisión única. Yo no creo que sea un patrón en la Escritura. Nosotros vamos a ver en la Escritura con mayor frecuencia a Dios honrando el matrimonio. Lo vamos a ver luego en el Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 2 versículo 16 dice que Dios dijo, aborrezco el divorcio. Ok, aborrezco el divorcio. Y ahora nosotros vemos a este pueblo tomando una decisión iniciada por una idea de Sedequías, endorsada por Esdras y rompiendo justamente con esto que amenazaba el linaje, como vimos en los versículos primeros. También debemos entender el contexto. En el capítulo 24 de Deuteronomio, usted recuerda cuando a Jesús le preguntan en el Nuevo Testamento, recuerda que le preguntan acerca del divorcio. Y él dice, Moisés dio carta de divorcio por la dureza del corazón de ustedes. Pero en el principio no fue así. Jesús no estaba endorsando la carta de divorcio. Jesús no lo estaba endorsando. Él le dijo, en el principio no fue así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, varón y hembra lo creó. Usted recuerda ese texto y cita Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero ellos en Deuteronomio 24, ellos veían el divorcio, la carta de divorcio como algo a lo cual ellos podían acceder. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le agrada porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Esta carta de divorcio es la que luego Jesús dice, esto fue dado por la dureza de su corazón. Pero eso no está diciendo que Jesús estaba de acuerdo con el divorcio, ni que Dios está de acuerdo con el divorcio. Tenemos que entender que esto que está sucediendo aquí es un evento único, ¿ok? Y que también nosotros vamos a ver que tristemente ya cuando los fariseos en la época de Jesús abusaron de esta carta de divorcio, al punto que si una mujer cocinaba y le quemaba la comida, carta de divorcio. Si se le caía un diente, carta de divorcio. Si no olía bien, carta de divorcio, carta de divorcio. Y en la época de Jesús estaban abusando los fariseos de la carta de divorcio. Pero no fue así. Jesús incluso soporta la posición diciendo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, dándole a entender cuál es la motivación del matrimonio. Es un pacto con Dios que perdura hasta la muerte. Pero aquí nos encontramos en una situación interesante. Y es que estos deciden despedir a las mujeres y a su hijo. Y más que ver esto como una acción triste, yo creo que debemos verlo también a la luz de las consecuencias del pecado. Piense por un momento el dolor que trajo a las familias tener que separarse. Piense por un momento el dolor que trajo a los hijos tener que abandonar a sus padres. Entonces nosotros vemos que los israelitas, en vez de haber obedecido, ahora están pagando las consecuencias de sus pecados. Y hay quienes que entienden, algunos comentaristas entienden que Esdras no necesariamente tomó una buena decisión, aunque sí nosotros entendemos que con esta decisión estaban limpiando y cuidándose de irse en pos de otros dioses. Versículo 5, lea. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que haría conforme a esta propuesta, y ellos juraron. Y después se levantó Esdras delante de la casa de Dios y entró en la cámara de Jonaán, hijo de Eliasib. Aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Versículo 7. E hicieron una proclama en Judá y Jerusalén a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén, y a cualquiera que no viniera dentro de 3 días, conforme al consejo de los jefes y de los ancianos, le serían confiscadas todas las posesiones, y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. Esdras 7:25, lo leímos. Entonces ellos se tomaron unos días para evaluar lo que estaba sucediendo. Versículo 9, y se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de 3 días. Era el 9º mes del día 23 del mes, y todo el pueblo se sentó a la plaza delante de la casa de Dios, temblando por 2 razones. Estaba lloviendo,
lo dice, pero también a causa de este asunto. Dice, estaban temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. Y mire ahora cómo Esdras confronta el pecado. El pecado debe de ser confrontado. Nosotros oramos, esta es una congregación que está naciendo, 6, 7 meses, 8 meses. Lo que tiene Grace, 9 meses. 9 meses. Y es nuestra oración poder desarrollar un modelo donde nosotros tengamos la disciplina como parte de lidiar con el pecado. Porque el pecado tiene que ser confrontado. Si el pecado no se confronta, socava la iglesia, destruye la iglesia. Y aquí vemos en el versículo 10 cómo se levantan y confrontan el pecado. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con las mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho, así vamos a hacer. Así que la gente prometió, confesó, pudiéramos decir que se arrepintieron porque tomaron una acción. Y estas personas no solo habían desobedecido, no solo habían sido confrontados, sino que ahora estaban dispuestos a obedecer a Dios. Algo interesante también es que cuando nosotros vemos, la unión era más informal que lo que Dios había establecido como matrimonio. La palabra que se usa para casarse, sobre todo en Deuteronomio 7, es una palabra hebrea que significaba hacerse uno. Esta palabra, como ellos se unieron, era una palabra que tenía otra connotación. Era como vivir juntos, habitar juntos. Como ahora la sociedad viven juntos y nunca se casan, más o menos. Así que estas personas de una manera u otra habían desobedecido el entendimiento, el propósito del matrimonio. Y nosotros vemos que ellos son confrontados con sus pecados, confiesan sus pecados y toman una acción. Hermanos, una vez más, el proceso para restaurar esta nación fue doloroso. El pecado es doloroso, el pecado trae consecuencias. Aunque parezca atractivo, trae consecuencias. Y si estás lidiando con un pecado, es mi oración que Dios use este sermón para que tu espíritu se inquiete y puedas traerlo delante del Señor en confesión y arrepentirte y apartarte. Que no sea por remordimiento, porque el remordimiento es tratar de tú vas a tomar una decisión para callar tu conciencia. El arrepentimiento, tú vas a obedecer a Dios para agradar a Dios, aun cuando eso sea difícil, ¿verdad? Finalmente, nosotros vemos que hay gracia en el Señor, porque a pesar de esto, luego el Señor lo bendice con Nehemías más adelante. Siempre hay que recordar que el que cubre su pecado no prosperará, dice Proverbios, pero el que lo confiese y los abandona hallará misericordia. Gracias por Cristo, hermanos, quien nos extiende una invitación a confesar nuestros pecados. Eso no fue lo que vimos en la serie de Juan, primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hay abundante redención, hermanos. Hay abundante redención. Y los versículos finales quiero leerlos. ¿Usted sabe por qué? Porque fueron inspirados también. Y nosotros vemos desde el versículo 13 en adelante, no solamente que ellos responden por el temor que tienen a Dios, sino que vemos luego la lista de todos los que pecaron. Viene siendo como un museo de pecadores, quizás. Ahí están los nombres de todos. Pero quiero honrar las palabras y voy en un momento a leerlo todos. Lea conmigo desde el 13. Solo que el pueblo es numeroso y es la temporada de lluvia y no podemos permanecer fuera. Tampoco se puede hacer todo en un solo día ni en dos, porque hemos pecado en gran manera. Ellos entendían que había sido algo serio. Que nuestros jefes presenten toda la asamblea y que todos aquellos en nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en tiempos señalados junto con los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que la tremenda ira de Dios, de nuestro Dios, a causa de este asunto se aparte de nosotros. ¿Usted ve el temor a la consecuencia? Versículo 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, Jaasía, hijo de Tikva,
se opusieron a esto con Mesulam y el levita Sebatai respaldándolos. Estos nombres usted lo puede ir a buscar en Esdras capítulo 1 y usted se va a dar cuenta que eran líderes. Algunos eran levitas o algunos estaban relacionados a algún líder, ¿ok? O sea que quienes se opusieron fueron líderes y levitas que no estuvieron de acuerdo con esta medida. Versículo 16, pero los desterrados sí lo hicieron. Y el sacerdote Esdras designó a hombres jefes de casas paternas por cada una de estas casas paternas, y todos ellos por nombre. Y se reunieron el primer día del 10º mes para investigar el asunto. Terminaron de investigar todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Y entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras, se encontraron de los hijos de Jesúa. Aquí viene el museo de los pecadores. Usted pudiera poner su nombre ahí. Siéntase en confianza. En Jesúa, hijo de los pecadores, no, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y de los hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gadalías. Ellos juraron despedir a sus mujeres y, siendo culpables, ofrecieron sacrificio, ofrecieron un carnero del rebaño por su delito. De los hijos de Imer, Hanani, Sebadías, de los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad, Elasa. Entre los levitas, aquí están los adoradores, Josabad, Simei, Kelaya, es decir, Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. ¿Cuánto nombre interesante para ponerle nombre a sus hijos, De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem, Uri. También entre los hijos de Israel, de los hijos de Paro, Ramías, Asías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benanai. De los hijos de Elam, Matatnías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satú, Elioneai, Eliasib, Matanías. Otra vez, Matanías pecó muchas veces, o son varios Matanías, estaba de moda ese nombre. Jeremot, Sabadab y Asisa. De los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai, Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Abadaya, Hasub, Seal, Ramot. De los hijos de Pahate, Moab, Adna, Cuelal, Benaya, Masías, otra vez, Matanías. Todos los Masías estaban metidos y Matanías metido en pecado. Besaleel, Binui, Manasés, de los hijos de Harim, Eliezer, Isaías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc, Semarías, de los hijos de Jasún, Matenai, Matata, Hakuna, Matata, Sabadab, Elifelet, Jeramai, Manasés, Simei, de los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaya, Bedías, Keluhi, Banías, Mermot, Eliasib, Matanías otra vez, Mataneai, Hasai. Siento que estoy hablando en lenguas. Bani, Binui, Simei, Selemayas, Natán, Adaya, Magnadabai, Sasai, Sarai, Azarael, Selemías, Semeraías, Salum, Amarías, José, por fin un nombre que uno sepa. De los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabadab, Sebina, Jadúa, Joel, Benaya. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras. Y algunos de ellos tenían mujeres que le habían dado a luz hijos. Un triste final. ¿Por qué lo leo? Bueno, la misma razón que dije al principio. Esos nombres están ahí con un propósito. Y pasarle por alto a algo que Dios inspiró no es de mi preferencia. Y aunque suene difícil, aburrido y repetitivo, yo creo que hay muchas cosas que nos pueden recordar los nombres. Dios conoce cada persona que ha pecado, incluyéndolo usted y yo. Y no vamos a escapar de esa lista. Dios conoce cada persona que pecó en esta nación. Dios conoce cada ser humano que ha pecado. Y Dios conoce que por nuestro pecado todos estamos apartados de la gloria de Dios, sin excepción.
Usted y yo somos pecadores, dice Romanos 3, y dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no solamente al ver el mural de estos pecadores nos debe decir, wow, pero qué pecadores con nombres interesantes. No, tenemos que ver la esperanza que ellos tenían de ser restaurados y redimidos. Y si usted lo lee al principio, hubo unos que ofrecieron carneros, los del principio. Dice que ellos, Eliezer, Jarib y Galadías, juraron despedir a sus mujeres, versículo 19, y siendo culpables, ofrecieron un carnero del rebaño. Porque la única manera de expiar ese pecado era por medio del sacrificio de un cordero. Usted sabe que tenemos en común esa lista y nosotros, que de la única manera que su pecado iba a ser expiado es por medio del sacrificio. Por medio del sacrificio de un cordero. Y para eso apareció Cristo. Cristo apareció para que usted y yo no estuviéramos en la lista de los condenados solamente, o estuviéramos en la lista de los pecadores. Cristo apareció para que usted y yo ahora estuviéramos en la lista de aquellos que van a vivir eternamente. Y Él demanda de todo pecador arrepentimiento, confesión de su pecado. Y si usted está en esta tarde aquí y nos visita y no tiene a Cristo, es nuestra oración que tú puedas venir delante de Cristo, confesar tus pecados. Y ten la seguridad que Cristo lo ha de remover y perdonarte. Estos fueron pecadores que conocemos por sus nombres, pero usted y yo probablemente somos el peor pecador que usted conoce. Usted no conoce un pecador peor que usted, porque solo usted sabe de lo que usted es capaz. Solo usted sabe todos esos pensamientos que le pasan por su mente. Pero la buena noticia es esta: Cristo está muy pendiente de eso. Y por eso vino a dar su vida para rescate. Cristo sabía que nosotros no íbamos a obedecer igual que el pueblo, y por eso Él obedeció por nosotros. El pecado en el pasado, el pecado hoy es el mismo. Destroza, hace daño, tiene implicaciones. La solución es la misma: sacrificar un cordero. La única diferencia es que ya no tenemos que ir a un templo físico a sacrificar un cordero y ofrecer un sacrificio, porque hace 2000 años Cristo ofreció el sacrificio una vez y para siempre. Venga a Cristo. Si tú no estás en Cristo, no tienes una relación con Cristo, la invitación es esta: ven a Cristo. Confiesa tus pecados. Ríndete a su señorío, porque Él obedeció completamente lo que el pueblo de Israel no pudo obedecer, ni lo que tú y yo íbamos a poder obedecer. Ven a Cristo. Y si tú estás en Cristo y estás lidiando con un pecado, ven a Cristo, porque solamente en Él vas a encontrar oportuna misericordia. Estos capítulos 9 y 10 son una nota de advertencia de que el pecado afecta a cualquiera. Ore por el pastor, el pastor no está exento. Ore por los líderes no están exentos. Ore por su esposo, ore por su esposa, ore por sus hijos. Ore esa oración de Mateo 6. Señor, no nos dejes caer en tentación. Pidámosle al Señor que nos perdone y que traiga a nuestro corazón si hay pecado que hay que confesar. Si hay algún pecado que usted necesita que alguien le acompañe para restaurarlo, aquí estamos para servirle. Si usted necesita ayuda: Moisés, necesito que me ayude, estoy lidiando con este pecado. Vamos a caminar juntos, aquí estamos. La tendencia de nuestro corazón va a ser la misma que la del pueblo: desobedecer, desobedecer, desobedecer. Y yo creo que aunque el libro de Esdras termina en un anticlímax, porque no termina como debió terminar, en una celebración con un pueblo, también nos recuerda que hay una esperanza. Hay muchas cosas que podemos sacar de eso. La advertencia también a aquellos que están unidos en yugo desigual. Aquellos que están saliendo, que tienen novios o novias, que están considerando y no es cristiano, es una advertencia. Yo escuchaba al pastor Jared decir esto y lo voy a repetir. Si tú estás saliendo con una persona que no es cristiana, él decía, deja eso. Porque ¿cómo es posible que no se van a poner de acuerdo en lo que es más importante en la vida, como es amar y atesorar a Cristo?
Lo más importante en la vida es amar y atesorar a Cristo y necesitan ponerse de acuerdo. Si tú estás casado con una persona que no es cristiana, la recomendación no es que te divorcies de ninguna manera. Si tú eres creyente, es que mires al Nuevo Testamento y mire cómo el Nuevo Testamento da esperanza de poder nosotros ganarnos. En el caso de las mujeres, primera de Pedro, capítulo 3, dice claramente a las mujeres cómo pueden hacer si su esposo no son creyentes. Asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Si tú eres creyente, extiende gracia, perdón, porque es lo que te llama el Nuevo Testamento. También yo quiero llamar la atención a los padres. A mí me llamó mucho la atención que los líderes padres o los padres líderes le estaban buscando hijas de las naciones paganas. Y me hace pensar en la gran responsabilidad que tenemos nuestros padres, que tenemos nosotros como padres, de instruir a nuestros hijos en el temor del Señor, de guiarlos en amor incansablemente. En etapas es diferente. Mientras están en tu casa, tú tienes toda la influencia posible. Cuando se van de tu casa, tú aún puedes orar y estar ahí para aconsejarles. Pero aquí vemos a padres que no hicieron su trabajo. El llamado de Deuteronomio capítulo 6 no se llevó a cabo. Pasar a la próxima generación lo más importante. Y la verdad es que todos fallaron. Y demostró una vez más el pueblo de Israel su incapacidad de cumplir la ley. ¿Y qué nos recuerda esto, hermanos? Y con esto termino. Que no vamos a poder cumplir completamente la ley. Y que la ley nos recuerda nuestra necesidad de uno que sí la pueda cumplir. ¿Usted sabe quién la cumplió? Cristo. Y ahora yo en Cristo soy encontrado obediente completamente. Impresionante eso. Dios me ve todos los días como que cumplí la ley perfectamente. Dios me ve todos los días santo, puro. Por mí, imposible. Por Cristo. Gracias Dios por la provisión de Cristo, quien nos perdonó y quien tomó nuestro lugar para que ahora todo el que confíe en Él pueda entonces ser hallado obediente. Esta es la primera parte, no se pierda la segunda parte. En el último capítulo de Nehemías. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos anime a obedecer, a seguir tu voluntad, a hacer tu voluntad. Y en esta mañana, de manera muy clara, a confesar nuestros pecados, a apartarnos de ellos. Yo te pido, porque no conozco los corazones, pero tú sí, que si hay personas pecando, creyentes, que tú le traigas el tesoro que es seguir a Cristo y atesorar a Cristo por encima de sus pecados. Que tú lo traigas a convicción y que puedan confesar sus pecados y restaurar si es necesario así hacerlo, pero que se arrepientan. Que este sermón sirva para recordarnos nuestra necesidad, lo vulnerables que somos, como dice Hebreos. Que nos despojemos de este pecado que tan fácilmente nos asedia. Padre, ayúdanos a vivir en una continua confesión y en un continuo arrepentimiento. Yo te pido también por el que está aquí no te tiene, Señor, que tú hagas el milagro de la salvación. Y que le des vida a aquellos que están muertos espiritualmente, que puedan ver su condición y su necesidad de ti. En el nombre de Jesús. Amén.